Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. En este video quiero compartir mi opinión con respecto a algunos temas que he visto, o bueno, vamos a hablar de un tema en particular que he visto en los foros de Reddit y en los foros oficiales de Albion Online. Aparte de que, bueno, esta actualización ha generado muchos encontronazos en la gente no está satisfecha, otros están súper satisfechos, han encontrado cantidades grandes de inestabilidad en sus jugabilidades, es muy raro, pero bueno, no, esto se irá mejorando poco a poco. Pero antes de pasar al tema que quiero hablarles, no olviden como siempre suscribirse, darle like y activar la campanita para estar pendiente de todo lo que subo en este canal. Muchísimas gracias a los que se vuelven miembros y regalan superchats. Estoy infinitamente agradecido, ya he comprado más cosas para hacer pan. Sí, me gusta hacer pan. Entonces el tema que quiero tratar es el del equilibrio y el balance de las armas. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta actualización de White Blood? Pues que las armas cambiaformas llegaron rotísimas. En especial el arma esta que no me sé los nombres. Ustedes saben que tengo un problema para recordar los nombres. La de la pantera. Esta arma estaba súper rota desde el que se probó en el PTR. Pero pues parece que el PTR no sirve, ¿sí o no? Pues los mencionaba en el video pasado, definitivamente tienen que salir las cosas en el servidor oficial para ver el impacto que van a tener realmente los cambios que se intentan aplicar en el PTR, porque yo en el PTR cuando la jugué dije, uy, esto está muy potente, esto está muy fuerte, pero bueno, la metieron igual como estaba y estaba extremadamente rota. ¿Qué otra cosa ocurrió que va a ser nerfeada dentro de poco? Y yo no sabía que esto no era así, y es que las armas Awakened no se veían nerfeadas con las bonificaciones. Entonces, digamos, si usted tiene un arma Awakened, esto en corruptas, en Hellgates, en todas esas situaciones instanciadas, no estaban nerfeadas, ni se capaban, ni se equilibraban. Entonces usted entraba con las bonificaciones enormes, sobre todo de IP. Y aquí es donde venía a comentar ese apartado que llevo mencionando en muchos videos atrás. Y es que este es el problema que yo veo con estas armas Awakened. Si alguien subió el arma porque se podía aprovechar, digámoslo así, no creo que fuese un exploit, yo creo que esto fue intencional, podía aprovechar de esta enorme ventaja en estas situaciones, pues la persona tal vez se gastó 10, 20, 30 millones subiendo esa arma Awakened para irse allá a darle, y ahora la van a nerfear. Es decir, que si usted gastó 20, 30, 40 millones subiendo esa arma, estoy exagerando para que entiendan el punto, pues ya no sirve para nada porque se la van a nerfear dentro de poco. Este es el mayor problema que yo veo con el equilibrio de las armas Awakened. Esto a mí me parece desastroso en todos los niveles. Andrés, que estaban muy rotas porque no tenían capeo. Sí, yo entiendo, pero no es el punto. El punto es que la gente invirtió tal vez una cantidad grande de dinero para poder, bueno, subir el arma que necesitaba para ese contenido y ahora se la van a nerfear. Y lo mejor, no se puede vender esta arma, ¿no? Le toca venderla bajo cuerda, bastante complicado. Entonces este apartado es muy delicado desde mi punto de vista, porque uno está invirtiendo mucho esfuerzo y mucho dinero. Aunque bueno, debemos reconocer que estas personas tal vez al aprovecharse de esta ventaja, pues obtuvieron una cantidad de dinero interesante. Ok, eso lo podríamos debatir. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí voy con todo esto. Y es que se menciona constantemente el equilibrio de las armas en el juego. Yo vengo de juegos de disparos, ahí es donde he gastado la mayor cantidad de horas en mi vida y pues allá también ocurre lo mismo. Allá es lo mismo, allá también hay personajes desbalanceados, armas desbalanceadas, aditamentos desbalanceados. Entonces es normal que en los videojuegos estos multijugador siempre se encuentre ese personaje que tiene una ventaja superior, así sea un poco sobre todos los demás personajes. Entonces la gente tiende a utilizar este tipo de personajes o armas para facilitar su labor. Esto va muy vinculado al tipo de jugador que usted es. Si usted solo quiere ganar y no le importa si es fácil o campeando o utilizando exploits, pues eso es un tipo de jugador. Un tipo de jugador que no quiere mejorar sus habilidades, ni su destreza, ni su puntería, ni desafiar esas limitaciones físicas que uno tiene, que solo puede ir mejorando con el entrenamiento constante. Hay gente que eso no le interesa, solo le interesa ganar. Es lo único que les importa. Mientras que habemos otros que a mí sí me interesa eso. Porque jamás en la vida he utilizado armas OP. Porque no me interesa utilizar los personajes OP. Porque no me interesa utilizar todos esos abusos de exploit. Porque a mí me interesa es mejorar y desafiarme. Es lo que a mí me interesa, poder superar esa barrera. Digamos, en los juegos de disparos, lo pongo como ejemplo.
Para mí mi primera barrera era utilizar todas las armas y nunca apuntar al cuerpo del personaje, sino solo la cabeza. Eso es súper difícil de hacer en muchos títulos, pero ese era mi desafío, poder mejorar esa habilidad, y a día de hoy la tengo un poco implementada. Ya para mí solo apuntar a la cabeza es mucho más fácil que antes, y yo estoy contento con esa superación, no por haber ganado la partida, a mí no me interesa eso, sino es desafiarme y poder ser un mejor jugador, digámoslo así, competitivo. Aquí en el juego es lo mismo. Mucha gente me mencionaba, utilice el bastón de una mano de maldiciones, que eso está súper opeta, menos me llama. O sea, a mí no me llama eso. Yo no quiero ganar una partida, no quiero aprovecharme de una persona que está con 5 de vida. A mí eso no me interesa. Yo quiero es mejorar y superar mis habilidades. La plata la puedo hacer crafteando y farmeando y cosas. Entonces en estos juegos siempre va a estar esto así, y en los MMORPGs es una brecha más grande que todos los demás videojuegos. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad de variables que podemos tener es uno de los encantos de los MMORPGs y sobre todo de los RPGs, que es tener armas con muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo con el Shadowcaller. Con el Shadowcaller tenemos 3 habilidades en la Q, tenemos 5 habilidades en la W, una habilidad especial, y tenemos 4 habilidades pasivas. Eso es lo básico. ¿Qué es lo que pasa? Que usted aquí simplemente con las posibles combinaciones que tiene este Shadowcaller, usted puede colocar la primera Q, la tercera W, que Andrés, que no sirve porque sí, yo sé, pero son las posibilidades que tiene esta arma. ¿Cuántas combinaciones se pueden hacer con este Shadowcaller? Solo esta arma, 60. Se pueden hacer 60 combinaciones aproximadamente. Ojo ahí. ¿Cómo usted crea un buen balance entre estas 60 combinaciones? Es supremamente difícil. Imagínense, en 60 combinaciones puede tener esta arma. Tocaría hacer pruebas con esta arma y alguna de sus 60 combinaciones contra todas las demás armas, contra todos los demás sets. ¿Cómo se equilibra eso? Es una labor imposible. Siempre lo he dicho que esto es imposible. Ahora, ¿tenemos cuántos bastones de estos de maldiciones? Pues bastantes, no son como 7, 8. Entonces multiplican eso. ¿Cuántas armas hay? Hay espadas, hay dagas, hay bastones de druida. Bueno, tenemos un repertorio enorme de armas para elegir, lo que aumenta más la posibilidad de combinaciones y posibilidad de builds. Ahora aumentenle, agréguenle a eso las pecheras, los cascos, las botas, las capas, las comidas inclusive generan una variable nueva. Y por último, agreguemos las nuevas armas cambiaformas, que son casi que 2 armas, más combinaciones, más posibles builds. Y ya para aderezar, ya lo último, para echarle el gratinado a todo esto, las armas Awakened, que tiene 3 nuevas variables cada arma. Esto es una locura. Equilibrar un juego MMORPG es imposible. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos muchos modos de juego. Hay armas que funcionan espectacular para PvE y son una basofia para PvE. Hay armas que en PvP son espectaculares y en PvE no sirven para nada. Para hacer HCE hay ciertas builds específicas porque no todas las armas sirven para eso. Entonces poder equilibrar que todas estas armas funcionen en todos los entornos de forma coherente no se puede. Aquí siempre se va a utilizar o siempre se va a recurrir al método de la ventaja de conocimiento o la ventaja de esfuerzo. Si usted puede subir esa arma que usted sabe que está muy buena y la puede poner en 8.4 y puede ser mejor y la puede llevar a 120 o al máximo nivel, hágalo y gánele a los demás, que es lo que a usted le interesa tal vez. Pero si usted está esperando batallas equilibradas, batallas competitivas, batallas muy bien balanceadas, esto no es un juego para eso. Este juego es para divertirse, este juego es para ir a enfrentar la mayor cantidad de gente y ganarle lo que uno le pueda quitar y divertirse prácticamente. Usted no puede esperar un apartado competitivo en esto, no. Siempre van a haber cosas que desbalancean las situaciones. Por ejemplo, con estas armas Awakened, solo un simple hecho. Vamos a poner un ejemplo. 2 personas tienen exactamente la misma build y no vayan a empezar con eso de le faltan manos, que falta de habilidad. Sí, yo sé, ustedes son brillantes con esos análisis que hacen en esto, pero de verdad, o sea, 2 personas, digamos este señor Equart, ¿listo? Equart tiene un gemelo, hacemos un clon del señor Equart. Entonces cogemos 2 builds exactamente iguales, pero una Awakened tiene el daño
de habilidades en 10% y la otra Awakened tiene el daño de habilidades en 30%. Ya. ¿Listo? Son las dos mismas personas, son clones, juegan exactamente iguales, pero ya la que tiene el 30% pues tiene una ventaja superior sobre las otras personas. Yo he visto gente que juega con 4-1 y le gana a gente 8-4 obra maestra Awakened. Bueno, sí, pueden haber casos, ¿no es cierto? Pero no es el normal del juego. Entonces, cuando la gente está siempre pidiendo equilibrios en esto, me parece un poco ingenuo. Pero esto no quita que seamos conscientes que hay elementos que se usan en exceso. Por ejemplo, la capucha de cazador es que hasta para ir al baño. Eso se usaba en todo momento. La chaqueta de invisibilidad, la que lo vuelve uno invisible, esa también se usaba pero por todo lado. Y hay cosas que son muy poderosas para hacer PvP, pero para PvE no son tan útiles. Por ejemplo, la chaqueta de invisibilidad, cuando usted hace un dungeon, pues no sirve. Cuando usted se vuelve invisible pierde el agro. Esa chaqueta es inútil para PvE, pero para PvE es muy potente. Y la única forma que podría existir de medio balancear esto es que en las construcciones las armas y los sets tuviesen dos estadísticas, una para PvP y otra para PvE. Eso no va a ocurrir. Imagínense en esa labor más titánica que tendrán que hacer los desarrolladores. Así que, por más que yo veo que la gente quiere que equilibren ciertas cosas, que equilibren el badón, que equilibren el casco, que equilibren las dagas, que equilibren... Bueno, eso han intentado todo. ¿Se recuerdan el punto donde quitaron las manos negras? Era un arma que se llamaba Black Hands, si no estoy mal. Y la quitaron porque no la pudieron equilibrar. ¿Qué hicieron? La quitaron, la borraron del juego y pues pusieron otra arma. Porque no se pudo. No se pudo balancear, era demasiado abusiva con los jugadores nuevos. Entonces esto del equilibrio de las armas es algo extremadamente complejo. Yo sigo sorprendido porque yo veo esto en juegos como Guild Wars 2, inclusive en World of Warcraft, en los Dark, que equilibren las armas, que esto no se puede equilibrar. O sea, esto es imposible de equilibrar. Hay demasiados factores. Se puede intentar disminuir esos elementos que se usan en extremo. Por ejemplo, la capucha de cazador. Es que es exagerado lo que se usaba. Entonces pueden disminuir un poco el poder para que se busquen otras opciones. Pero siempre va a haber un elemento que es mejor para esas batallas o para ciertas cosas. Siempre. Ya cuando usted ya es un maestro, ya empieza a probar una gran cantidad de builds, empieza a probar combinaciones y a sacar provecho de cada situación. Pero inicialmente la gente siempre va a buscar la build más rota, más OP. ¿No han visto la que se utiliza en nieblas? Que creo que es la vara de doble filo y la chaqueta de acechador y todo mundo con la misma build. Nadie probaba otra cosa. Todo mundo con la misma build. ¿Por qué? Porque estaba súper rota contra un jugador. Ya si usted utiliza esto de pronto en 5 contra 5, pues no puede que sea muy útil, ¿no? Y repito esto ya para terminar, si a usted le importa mucho ganar y solo ganar, no le interesa mejorar habilidades, no le interesa pasarla bien, no le interesa tener buenas batallas y buenos desafíos, sino solo le importa ganar, utilice lo que esté más roto, no lo piense más. Las comidas más rotas, las pociones más rotas, el casco más roto, la pechera más rota, los zapatos, las armas, la capa. Utilice todo lo que esté más roto y OP y úselo para ganar, que es lo que de pronto usted solo está buscando. Pero si uno está interesado en ver qué se pueden hacer con las demás armas y probar nuevas combinaciones, pues ahí está el juego, ¿no? Y lo otro sería crear un capeo o un E-level o un IP cap, ¿no? Capar esto. Es complicado, es un tema complicado. Las corruptas están así, no tienen un capeo de E-level y pues bueno, son un poquito más divertidas cuando uno tiene enfrentamientos 1-1. Las nieblas no tienen este cap, entonces son horribles de jugar cuando uno juega 1 contra 1 porque hay gente con niveles altísimos. Pero lo que yo he aprendido al pasar de los años y al explorar este mundo de los MMORPGs es que a la gente le encanta abusar de los más débiles. Y esto suena raro, esto suena muy raro, pero es así. Yo veo que la gente excusa esto, la gente se divierte y disfruta y da ciertos argumentos de por qué alguien con un 8-4 obra maestra ataca a alguien de tier 2 y lo justifican completamente y es más, lo disfrutan. Pero bueno, estos juegos son así y en parte de su narrativa y la coherencia que tienen estos juegos de RPG que vienen vinculados al rol clásico de Dungeons and Dragons. Pues la persona que tiene mucha más habilidad, mucha más experiencia, que se ha matado más en este juego, que ha perdido tal vez oportunidades de reproducción, de dejar un linaje, que no tiene novia, que me ha dicho está loco con esto, pues sí, tiene que ser el mejor.
y voy a decir esto, que esto es una palabra re inútil y la palabra más basura que se usa en Albion. En la vida real es así. Y es que los mejores atletas no son los que están equilibrados, no, son los que se matan y se esfuerzan como locos para poder correr esos 100 metros. No cualquiera de nosotros que hacemos ejercicio una vez al mes, no, esta gente que se sobreesfuerza son los mejores. Pero para contrarrestar con esto de la vida real, que la gente es que es una basura cuando utilizan esa palabra, pues es que esto es un juego. Y cuando uno juega videojuegos uno no quiere la vida real. No quiere escaparse de la vida real. Muchos utilizamos esto como una vía de escape porque en la vida real tal vez es muy duro el lugar donde vivimos, es muy duro el ambiente estudiantil, es muy duro el ambiente laboral, tal vez es muy duro el ambiente en pareja que tenemos, hay situaciones, conflictos. Uno no quiere que esto sea como la vida real, uno quiere que esto sea otro mundo del cual escapar un momentico, no vivir ahí porque eso ya se puede convertir en un problema mental, pero sí escapar un momento de este agobio con el que vivimos a día de hoy. Entonces, cuando dicen que como la vida real, no, esto tiene que ser un juego y tiene que tratarse de explorar y buscar la mejor sensación que usted quiere que este título le brinde. Para algunas personas es el apartado social, encontrar nueva gente. Para algunas personas es desafiarse y recolectar una cantidad grande de dinero. Para otras personas es armar un gremio y ir a la batalla y luchar contra todo. Todos tenemos nuestras propias experiencias dentro del título y son imposibles de balancear. Es imposible esperar que los desarrolladores encuentren un equilibrio en todas las armas. Aunque debo confesar de verdad que lo de las armas cambiaformas, bueno, digo yo que es con intención, porque así las balancean más fácil y la gente las empieza a usar. Entonces, pues no es más, solo digo, señores desarrolladores de Sandbox, relax, no se preocupen por eso, ni le pongan cuidado a los comentarios, porque estoy seguro que ustedes también lo saben y es imposible equilibrar esto. Se puede mejorar el balance, se puede colocar algo un poquito más justo, pero es imposible de balancear. Ya por último, que siempre me extiendo, les voy a poner este ejemplo. Ustedes juegan League of Legends, muchos de ustedes juegan League of Legends, Dota o lo que sea. Imagínense que colocaran opciones de subir de nivel. Es decir, que ustedes pudieran jugar con, no sé, con un personaje de eso, Valkyria, existía Valkyria, me acabo de inventar el nombre. Digamos que ustedes juegan con Valkyria. Valkyria hay nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 60. Imagínense cómo sería balancear League of Legends solo si metieran niveles y que cada nivel aumentara el poder o las defensas del personaje. ¿Cómo sería eso? Una locura imposible de balancear. La única forma real de poder balancear Albion sería que todo el juego tuviera level cap. Y eso no va a ocurrir. Y la gente no va a permitir eso porque, ya les dije, el punto de la gente que es más poderosa y disfruta eso. Dejen abajo las posibles configuraciones con las que usted balancearía completamente el juego. Déjenlas abajo por si algún desarrollador lo ve, copia, pega y se arregla el juego. No olviden como siempre darle like, suscribirse al canal, activar la campanita y bueno, volverse miembros del canal y el super chat para comprar más cosas de panadería. Les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.